que aparentemente no tienen congruencia inicialmente, pero poco a poco van a ver que son coherentes. Aquí hablamos de alteración del QRS y no hemos hablado del electrocardiograma normal todavía. Pero, por donde sea, lo importante es aprender. Etiología. Estas alteraciones que tenemos aquí tienen la particularidad de que se ven en todas las derivaciones, en las 12. ¿Ya? Entonces, en las 12 derivaciones van a encontrar alteraciones de estas patologías. Solamente que en algunas derivaciones son más características. ¿Ya? Eso es importante que lo retengan. Ejemplo, hipertrofias ventriculares. Teóricamente, las hipertrofias ventriculares no son trastornos específicos de eléctricos, pero sí dan trastornos eléctricos porque cuando el miocardio está más engrosado, el estímulo demora un poco más en avanzar. Y es natural, ¿no? Es como si fuera el camino más largo. Entonces, hipertrofia ventricular, bloqueos de rama completos, se ven en todas las derivaciones, pero mejor se ven el derecho en B1 y B2 y el izquierdo en B5 y B6. Pero se ven en todas las derivaciones. Marcapasos. Los marcapasos antiguos que solamente tenían un cable eran más evidentes en el electrocardiograma. Ahora no tanto, porque ahora generalmente son marcapasos bicamerales. Tienen electrodo en aurícula y electrodo en ventrículo, entonces son más fisiológicos. Síndrome de preexcitación Wolff-Parkinson-White. También vamos a ver en todas las derivaciones. Alteraciones electrolíticas como hiperpotasemia, hipotermia, elevación del punto J, la necrosis extensas con ondas Q, extrasistolia ventricular, taquicardia ventricular también vamos a observar. No siempre en todas las derivaciones, porque a veces es paroxística y solamente en un ratito y pum, pasa. Muy bien, vamos conociendo sobre el electro. En las derivaciones, como hablamos al principio, estas derivaciones representan formas de ver el corazón. Ya dijimos, son diferentes ángulos de observación, digamos, ¿no? En el caso del ejemplo, pero en el caso del electro, son diferentes ángulos que observan y captan el impulso eléctrico desde el corazón. Hay dos planos de observación. El plano frontal o coronal, son 6 derivaciones, y el plano horizontal o sagital o precordial, son 6 derivaciones, que ya la dijimos, pero no es malo volver a repetir. Las derivaciones de precordiales son las más próximas al corazón y por ello las de mayor voltaje, que quiere decir son más altas o más profundas. Cuando son positivas son más altas, cuando son negativas son más profundas. Son las que tienen mayor voltaje, mayor amplitud. Entonces, aquí tenemos un ejemplo del triángulo de Einthoven, con la circunferencia, las líneas que se llaman a la vertical abscisas y en la horizontal, ¿cómo se llaman? Ordenadas en la vertical y abscisas en la horizontal. Así tenemos este cuadrante inferior izquierdo, que es donde normalmente vamos a encontrar el eje, y el eje generalmente va a estar en esta zona, en D2, teóricamente el pie izquierdo, pie derecho de 3, ABL, brazo derecho, y ABL, brazo izquierdo. La horizontal es de 1, la vertical es ABF, y después vamos a ver las otras derivaciones. Esta es un sistema triaxial. Luego vamos a ver un sistema hexaxial con el otro ángulo, triángulo de Lewis, superpuesto. Derivaciones torácicas o
precordiales. Son 6. Según el plano corporal, entonces las derivaciones pueden ser de 1, de 2, de 3, ABR, ABL y ABF en el plano frontal o de los miembros también. Frontal, coronal o de los miembros. Y de 1 a B6 en el plano horizontal o precordiales. Horizontal o precordiales. Según la anatomía, fíjense que es importante la anatomía, tiene gran valor este criterio de agrupación en lesiones isquémicas. Este criterio de agrupación que vamos a ver más abajo. El criterio de agrupación quiere decir cuáles son las derivaciones donde podemos observar las lesiones segmentarias que se producen en la cardiopatía isquémica. Entonces, tiene gran valor este criterio de agrupación en lesiones isquémicas y donde suelen alterarse las derivaciones que son anatómicamente compatibles. Quiere decir que observan, las derivaciones que observan esa zona del corazón van a presentar alteraciones. Así tenemos que de 2 de 3 y ABF generalmente se dice que va a la pared inferior, pero también puede ser la parte derecha. ¿Por qué? ¿Por qué decimos inferior y después derecha? Porque el corazón no siempre está en una sola posición. Ya no está como una pieza de un vehículo que está siempre ahí. El corazón puede modificar su posición de atrás a adelante, de adelante a atrás, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, dependiendo de los trastornos que hayan hecho que el corazón modifique su estructura. Entonces, de 2 de 3 y ABF ve la pared inferior y la parte derecha. De 1 ve ABL, B5, B6 ven el lado izquierdo del corazón, lateral izquierdo. D3, B1 y B2, derecha. Ven el corazón derecho, digamos. B1, B2, B3, el septo. ABR es control. Aunque B1 y B2, también hay otra forma de explicar. B1 y B2 ve el lado derecho. B3 y B4 generalmente es septo. Y B5 y B6 es el ventrículo izquierdo. Pero como digo, todo puede migrar a un lado o al otro por la posición. Entonces no siempre va a ser así. ABR se llama control. Aquí le llaman control. Pero ABR es una derivación que en un eje normal, en un corazón normal, siempre las ondas van a ser negativas. P negativa, Q, por supuesto, QRS negativo y T negativa. ABR, por eso se dice control, siempre van a ser negativas. Bueno, las derivaciones izquierdas entonces son de 1 a BL, B5 y B6 y derivaciones derechas, aquí dice de 2, de 3 y ABF, mira el ventrículo derecho. Bueno, eso mira la pared inferior. El ventrículo derecho, el precordial es B1 y B2. Ya, de 2, de 3 y ABF, mira el ventrículo derecho, pero desde la parte inferior, no lateral como son las izquierdas de 1 a BL, B5 y B6. Por la posición del corazón que no tiene caras específicas, ¿no? Digamos, bien definida. Derivación confusa. ¿Cuál es la derivación confusa del electrón? De 3. ¿Por qué de 3? Porque por la posición del eje, cuando el eje se hace más izquierdo, de 3 va a hacerse más negativa. Y cuando se hace más derecho, va a ser más positiva. Cuando se hace más negativa, sugiere probable infarto. Pero claro, si es sola no, pero sugiere. Entonces, para tratar de confirmar eso, cuando se está haciendo el electro, hay que hacer inspirar al paciente o a la paciente para que el corazón modifique su posición. Y si se modifica el QRS en D3, no es problema, no es patológico. Entonces, sus alteraciones aisladas, no acompañadas por D2 y ABF, no tienen valor. Entonces, lo que dijimos al principio, repetimos.
Una alteración en una sola derivación no es nada. Si aquí en D3 hay signos de patología, solo en D3 no es nada. Entonces tiene que haber en D2 y hasta en ABF, porque son las que ven la pared inferior. O sea, las derivaciones que están relacionadas anatómicamente. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que más o menos expliqué en el pizarrón, B1, B2, para externar derecho, cuarto espacio, para externar izquierdo, cuarto espacio. Luego se coloca la línea medio clavicular, B4, equidistante de la B2 y B4, la B3, y luego pared anterior, axilar anterior y pared axilar media, B5 y B6. Son las derivaciones precordiales. Las alteraciones que aparecen en muchas derivaciones suelen ser por más o menos lo que ya vimos cuando hablaba de que las alteraciones del QRS. Hipertrofias, bloqueo completo de ramas, alteraciones electrolíticas, cuando se usan diuréticos, la hipopotasemia, fármaco digital, que ya no lo vemos casi porque ya casi no se usa la digital, más aún en grandes dosis, alteraciones difusas del miocardio, miocarditis, miocardiopatía, pericarditis, marcapasos y arritmias rápidas. Esto ya más o menos es algo repetido. Artefactos. ¿Qué son los artefactos? Los artefactos son manifestaciones eléctricas que no tienen nada que ver con el corazón, sino con factores externos al, eh, a, las, a la forma en que se grafica el electro. Ejemplo, arriba vemos temblor fino de la línea isoeléctrica debido a interferencia de la corriente alterna. Esto ya no se ve mucho por los aparatos nuevos. Vigilar toma de tierra, mal aislamiento eléctrico. Puede ser algo de eso. ¿Qué quiere decir? Que vibra demasiado rápido la aguja y produce una línea de base demasiado ancha. Ese es el artefacto este de aquí, de arriba. Abajo observamos un temblor irregular y grosero. Aquí temblor de la línea de base, eso es lo que tenemos que mirar. Temblor somático debido a frío, una patología concomitante. Esto es más frecuente. Entonces, cuando la persona tiene, se le saca el electro acá en nuestro medio y hace frío, puede haber estos artefactos. O cuando la persona padece Parkinson, tiene temblor en las manos o en el hipertiroidismo. Entonces, en esos casos, se le coloca las manos debajo de sus caderas para que no se muevan mucho, para poder hacer el electro. Luego, en la imagen de abajo, donde dice, arriba vemos oscilar la línea isoeléctrica por mal contacto de los electrodos con la piel. Esto es raro, pero se puede dar también cuando la persona inspira profundamente y lentamente. Abajo, la línea plana, esta línea plana, por calibración, por ausencia de contacto o parada cardíaca. Lo primero puede ser abajo línea plana por calibración o por ausencia de contacto. Parada cardíaca no puede ser porque no existirían estos estándares. Esto es algo del aparato, ¿no? No tiene nada que ver con parada cardíaca. La parada cardíaca es solo una línea. No existen estos estándares. Línea infinita, horizontal. En último lugar, hay masaje cardíaco externo y su traducción en el electro. En esta parte vemos de que cuando se hace masaje, los impulsos son diferentes. No hay ni uno que se parezca el complejo QRS. Son anchos, son diferentes, bizarros se le llama. Entonces, esto es cuando hay parada cardíaca. Entonces se hace un masaje cardíaco y aparece así en el electrocardiograma. Otro efecto es la inversión de los electrodos en las derivaciones frontales, siendo B positiva. Esto se debe en casos muy raros de ectocardia inverso. Entonces,
Hay una situación donde se equivoca el técnico. No digo que solo el técnico, los cardiólogos nos equivocamos, yo me equivoco también a veces. Porque normalmente nosotros hacemos el electro con el paciente del lado derecho hacia nosotros. Entonces, los electrodos se colocan mecánicamente, rojo, brazo derecho, amarillo, brazo izquierdo, verde, pierna izquierda y negro, pierna derecha. Entonces, a veces uno está, bueno, quiere hacerlo rápido, está hablando con la familia y coloca y coloca. Entonces empieza a a ver el electro, a hacer el electro y mirarlo, y ahí sale que la ABR, la que dijimos que era derivación control, es positiva. Entonces, si es positiva, puede ser tres situaciones. Puede ser inversión de los electrodos, lo más frecuente. El amarillo lo coloco al lado derecho y el derecho y el rojo en el lado izquierdo, por ejemplo. Pero también puede ser situs inversus, que el corazón esté a la derecha. O puede ser también dextrocardia, también que el corazón tenga la punta para la derecha, no para la izquierda, sino la punta para la derecha. Dextrocardia, hacia la derecha. Dextro, derecha. Derivaciones, B1, B2, a veces se consideran derivaciones septales y o derechas. Inicialmente vimos que decía septales. Yo prefiero que ustedes piensen en derecha. B1, B2, derecha. ¿Y para qué nos sirve esto? Para que cuando haya alteraciones en esta derivación ustedes piensen de que el lado derecho del corazón, en este caso el ventrículo, tiene alguna normalidad. En B4, B6 puede ser considerada izquierda. No tanto B4, B6, B5, B6 más que todo. B3 y B4 se consideran aceptables, pero como el corazón modifica su posición, entonces este B3 y B4 se convierte hacia B1 y B2 o hacia B5 y B6 en caso de que rote hacia un lado o rote hacia el otro lado. Si la transición es precoz de B1 y B2, se dice que existe rotación antihoraria. Predomina el ventrículo izquierdo. Quiere decir de que la derivación, el complejo de B5 y B6 se viene más hacia la derecha. En este caso, ¿no? Rotación antihoraria. Así. Así. El lado derecho va hacia la derecha. Lo contrario indica predominio del ventrículo derecho, B1 y B2, rotación horaria. Se observa también la denominada progresión de las R's. ¿Qué significa la progresión de las R's? Para que nosotros, cuando veamos un electro o hagamos un electro, eh, lo normal, lo, lo fisiológico, es que B1, B2, B3, B4, B5, B6 tengan una, un momento. Bien, seguimos. Entonces, la progresión de las R es algo fisiológico. O sea, B1 tiene una R pequeña, B2 una más grandecita, B3 una más grandecita, y así sucesivamente hasta B5 generalmente, y B6 a veces baja un poquito. La onda R debe ir creciendo progresivamente de B1 a B6. Es mayor en B5 que en B6. Si no lo hace, o existe necrosis septal antigua, fibrosis miocárdica de la seno o cambio posicional. En eso hay que pensar cuando la R no crece, cuando se queda así. R que no crece de B1 hasta tanto. También se denomina este fenómeno amputación de las R's, cuando las R's son más pequeñas de lo que deben ser. Siempre debemos valorar el electrocardiograma en el contexto clínico como una prueba complementaria. Esto es importantísimo. El electrocardiograma es solo, entre comillas, ¿sí, no? Es solo
un examen complementario. No puede darnos el diagnóstico solo el electrocardiograma, no puede darnos toda la explicación de la patología de un paciente, la patología cardíaca, solo el electrocardiograma. Entonces, la clínica está primero. La clínica es lo más importante. Entonces, siempre este electro interprete de quién es el electro, cuántos años tiene, qué patología tiene, qué está tomando. Eso es lo que debemos hacer para interpretar un electro. La onda T puede ser negativa en B1 y B2. La onda T es de repolarización. Puede ser negativa en B1 y B2, pero a partir de entonces es positiva hasta B6. Esto es normal, esto es fisiológico. Esto lo tienen que aprender, porque tienen que tener las características de un electro normal en la cabeza, no solamente la gráfica, sino también las características eh, teóricas para poder comparar con el que están viendo. Entonces, la onda T puede ser negativa en B1 y B2. Es normal, puede ser, no siempre. Pero a partir de entonces es positiva hasta B6. B3 y B4 ya no debe ser onda T negativa. Eso es general. Pero en algunas personas, especialmente las damas, tienen hasta B3 y B4 negativos. Eso es porque, bueno, la mujer siempre es especial. Claro que eso tenemos que pensar en cardiopatía isquémica cuando es B3 y B4, pero a veces no es, si es mujer. Hay que verlo con un poquito de más cuidado. A veces aparece una onda T negativa aislada en B3, que no tiene significado. Se llama T negativa del ápex. En B3 puede haber una onda T negativa y en B2, B1, B4, B5 es positiva. Entonces, no quiere decir nada. Si existe una onda T positiva en B1 y B2, obliga a la ciencia a hacerlo también. O sea, generalmente B1 y B2 es negativa, la T. Pero si es positiva, todas tienen que ser positivas. Los criterios de voltaje son valorados en las derivaciones precordiales por ser las de mayor voltaje. Entonces, cuando hablamos de voltaje, cuando hacemos la interpretación del voltaje, porque eso es importante también, alto voltaje o bajo voltaje, siempre las derivaciones precordiales los tenemos que medir. Son siempre relativos dependiendo de la edad, grasa corporal, enfisema pulmonar, posiciones cardíacas. O sea, esto primero, antes de pensar en patología, tenemos que descartar trastornos o características fisiológicas de los pacientes. Teniendo un valor meramente orientativo en el contexto global del enfermo, por eso conviene manejar unas reglas simples como las siguientes. Criterio de voltaje alto. Los criterios de voltaje alto no son actualmente tomados en cuenta porque no existe una relación tan directa e importante, excepto en los voltajes bajos. O sea, no, esas reglas no se pueden tomar muy en cuenta. Ejemplo, la R más alta más la S más baja es mayor de 40 milímetros, tendría que significar agrandamiento del corazón, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, no siempre es así. En cambio, los criterios de bajo voltaje sí se los puede tomar en cuenta y indican al trastorno. Ejemplo, en el EPOC, en el mixedema, ancianos, derrame pleural y pericárdico, obesidad, pueden haber voltajes bajos. ¿Cuándo? ¿En qué circunstancias? ¿O por cómo es el voltaje bajo? Si no existe ninguna R positiva o ninguna S negativa que sea mayor de 8 milímetros. Ese es voltaje bajo. Ninguna R o ninguna S mayor de 8 milímetros. Eso es voltaje bajo. Aquí tenemos
Aquí tenemos un ciclo cardíaco con la onda P manifestado en la gráfica del electrocardiograma, el segmento PR, el complejo QRS, el segmento ST y la onda T, y hay una onda U, pero que no tiene casi importancia, no se la ha encontrado. Entonces, para interpretar un electro, tenemos que ver las ondas, que son P, Q, R, S, T, U, los intervalos y los segmentos. Tenemos que evaluar, tenemos que observar y tenemos que comparar con la normalidad. Ejemplo, las ondas del electrocardiograma se denominan PQRSTU y tienen voltaje positivo o negativo. Las ondas pueden ser positivas o negativas. Se originan por la despolarización y repolarización de distintas zonas del miocardio. Las ondas se originan por despolarización o repolarización. Pueden ser de forma descriptiva de esta manera: unimodales, cuando solamente tienen una sola dirección. Ejemplo, tomamos como punto de referencia la línea de base o la línea isoeléctrica. A partir de la línea de base o isoeléctrica hacia arriba o hacia abajo, van a tener una sola dirección, o sea, va a ser positiva o va a ser negativa. Unimodal. Bimodales en joroba de camello. Quiere decir que la onda sube, baja un poco y vuelve a subir y desciende. Eso es bimodal. Luego tenemos bifásica, dos fases. Una fase por encima de la línea de base y otra, perdón, y otra fase por debajo de la línea de base. Entonces, bifásica, ¿por qué? Porque tiene dos fases, es decir, positiva y negativa. Una oscilación positiva y otra negativa, mellada, dice. Bueno, pues mellado quiere decir de que tiene como incisura, no interesa. Los segmentos son isoeléctricos. El PR y el ST son isoeléctricos, quiere decir horizontales, normalmente. Los intervalos comprenden los segmentos más ondas, una o dos ondas, dos segmentos y dos intervalos. El intervalo PR o el intervalo QT. Y tenemos los segmentos PR y el segmento ST. Aquí, desde aquí, contamos el intervalo QT, hasta determinada T. El intervalo PR después a la P hasta donde se inicia la Q, pero dice R. Nosotros hasta donde comienza el QRS, porque no siempre hay Q, por eso decimos R. Pero si hay Q, es hasta la Q. Muy bien. Complejo QRS es ondas QRS. ¿Qué vamos a observar? ¿Qué vamos a valorar? ¿Qué vamos a obtener de nuestra observación del QRS? Para que nos sirva para diagnosticar alguna patología cardíaca. Ejemplo, tenemos que ver si existen Q patológicas en las derivaciones congruentes. ¿Cuáles son las derivaciones congruentes? Las que están una cerca de otra, en el mismo sector. Entonces, valoraremos en el QRS si hay Q patológica en derivaciones congruentes. Anatómicamente, voltaje, anchura y morfología. También veremos voltaje, también veremos anchura del QRS y también veremos la forma del QRS. El QRS mide menos de 0,12, 3 cuadraditos. Si es ancho, hay que pensar en. Entonces, 3 cuadraditos es lo máximo que debe medir. Si mide más, bloqueo. Si es ancho, hay que pensar en hipertrofias ventriculares, necrosis, ondas Q, cuando hay ondas Q es necrosis, o sea, infarto, bloqueo completo ramo derecho, morfología de M en B1, R, pues desciende un poco, R' y baja, QRS ancho en B1 y B2,
Bloqueo rama derecha. Bloqueo completo rama izquierda. Morfología de M en B5, B6. Y morfología de M en B5, B6. Y anchura igualmente de más de 3 cuadraditos. Eh, marcapasos, bueno, son marcapasos generalmente, el marcapaso, como está en el lado derecho, siempre el electrodo está en el lado derecho, entonces va a mostrar en el electro un bloqueo de rama izquierda. El marcapaso solamente con electrodo en ventrículo derecho muestra bloqueo de rama izquierda. Y algunas veces tiene una espiga, como le llaman, que es el golpe eléctrico para que producir la despolarización. Miocardiopatías, tenemos alteraciones electrolíticas, potasio, magnesio, calcio. ¿Qué es el intervalo PR? Es la distancia entre el comienzo de la onda P y el principio del QRS. El principio del QRS, no siempre la onda R. Mide de 0,12 a 0,20 segundos. 3 a 5 cuadritos. Alargado suele corresponder a bloqueo AB de primer grado. ¿Qué es eso de alargado? Cuando mide más de 0,20, 0,21, 22, 23, 24, 25, 26, es bloqueo de primer grado, cuando aumenta el PR más de 0,20. Acortado en taquicardias, síndrome de preexcitación y ritmos nodales o auriculares bajos. Quiere decir que el impulso no sale del nódulo sinusal, sino de un foco automático en la parte inferior de la aurícula o sino del nódulo AB. En esos casos, no se va a ver el intervalo PR o va a estar pequeño. Taquicardia, síndrome de preexcitación y ritmos nodales o auriculares bajos. Aquí está el intervalo PR. Inicia con la P y termina en la Q. Y el intervalo QT inicia en la Q y termina en la T. Intervalo QT va desde el comienzo de la Q hasta el final de la T y se ajusta a la frecuencia. El intervalo QT entonces no tiene medidas definitivas, depende de la frecuencia cardíaca, o sea, es variable, varía con la frecuencia cardíaca. Va desde el comienzo de la Q hasta el final de la T y se ajusta a la frecuencia cardíaca. A mayor frecuencia cardíaca, el QT es más corto, porque las palpitaciones son más rápidas. Existen reglas específicas para medirlo. Entonces, normalmente debería medir 0,35 a 0,45. Aproximadamente 45% del ciclo latido es el QT. Se mide en las derivaciones precordiales donde existe una Q, por ejemplo, B5 y B6. Ahí se mide el intervalo QT. ¿Cuándo hay QT corto y cuándo hay QT largo? QT corto en la hipercalcemia, en la hiperpotasemia, la repolarización precoz, generalmente en atletas, y en el uso de digoxina. QT corto, QT corto. Menos de 0,35 tendría que ser, ¿no? Hipercalcemia, hiperpotasemia, repolarización precoz como en atletas y digoxina. El QT largo, más de 0,45, pero teniendo en cuenta la frecuencia cardíaca. Fármacos antiarrítmicos aumentan el QT. Cardiopatía isquémica aumenta el QT. Miocardiopatías aumentan el QT. Hipocalcemia aumenta el QT. Mixedema aumenta el QT. Y síndrome del QT largo hereditario de Jerwell, Lange y Nielsen. Jerwell, Lange, Nielsen con sordera y Romano Ward sin sordera. Esos son congénitos, ¿no? Hereditario congénito.
segmento. Ya vimos. A 6. Sí, son 60 booleanos. 6 por 10. Doctor. Tu micrófono. ¿Quién es ese? Entonces, segmento ST isoeléctrico. Isoeléctrico, línea de base horizontal. Eso significa isoeléctrico. No es ni positivo ni negativo. Está a nivel de la línea de base, no incluye ondas. Su morfología es una línea recta horizontal. Debe estudiarse siempre en cada derivación y es básico en el diagnóstico de la cardiopatía isquémica. Debe estudiarse siempre en cada derivación. En todas las derivaciones se tienen que ir a ver el segmento ST, en todas, para ver si hay alteración. Desviación de la línea de base 1 milímetro hacia arriba o hacia abajo es normal. Quiere decir que si no está tan horizontalizado y está un poquito desviado hacia arriba 1 milímetro o hacia abajo 1 milímetro, es normal todavía. 2 milímetros de desvío hacia arriba o hacia abajo ya es anormal. Puede estar entonces, cuando desvía hacia arriba, supradesnivelado y hacia abajo, infradesnivelado. Entonces, puede ser cóncavo, puede ser convexo, rectificado y cualquier de otra forma. Entonces, este es el segmento ST. Este es el segmento PR. El eje del QRS tiene tres formas para tratar de detectarlo. Y esas tres formas, hay una directa y hay dos indirectas. Esta es una circunferencia y aquí están los grados, 90 grados más, 90 grados menos, 0 grados. En la horizontal, 180 grados, más 160, más 120. Esto de aquí, los cuadrantes inferiores son positivos, los superiores son negativos. Entonces, normalmente el eje eléctrico está en 60 grados. 60 grados. Aquí está el eje. La dirección más positiva corresponde con el eje. Esa es la forma directa de encontrar o buscar el eje. Entonces, donde existe una onda, la mayor onda positiva, ahí está el eje probablemente. Luego, hay otras dos indirectas. El eje es 0 grados, si es de 2, el eje es 60 grados, si es ABF, el eje es de 90 grados. El eje normal está entre 0 y 90, ya dijimos, en ABL el eje estaría a menos 30 y sería un eje izquierdo. El de 3 el eje estaría siendo 20, sería un eje derecho. Al nacer el corazón suele tener un eje derecho y en el anciano se hace izquierdo. Son generalidades que tienen que aprenderlas. Ejemplo, dijimos que cuando hay una derivación, la mayor derivación significa ¿dónde se ve el eje? En derivaciones de los miembros, desde 1 hasta ABF. En esas 6 derivaciones tenemos que buscar el eje, para empezar. Segundo, la derivación más positiva generalmente coincide con el eje. Es ahí donde está el eje. Hay otras dos indirectas. El eje está perpendicular a esa, cuando la derivación es bifásica, que tiene la parte positiva y la parte negativa igual, o sea, es cero. Y cuando es isoeléctrica, o sea, sube un poquito y baja otro poquito sobre la línea de base. Entonces, en estos casos hay que buscar la perpendicularidad.
Si tenemos un eje, un QRS isodifásico en D2, en más 60, el eje estaría en ABL, como dice aquí. Estaría aquí, menos 30. Si es isodifásico en ABL, el eje estaría en D2. ¿Por qué? Isodifásico. Isodifásico. Perpendicular. Perpendicular a las derivaciones donde hay isodifasismo o es isoeléctrico el QRS. Esas tres formas de encontrar el eje las tienen que aprender. Repolarización, ST. La repolarización entonces del STT nos permite, cuando hay alteración, detectar casos de cardiopatía isquémica. Debe ser isoeléctrico o desviado 1 milímetro de arriba o abajo de la línea de base. La forma suele ser recta y debemos valorarlo en las 12 derivaciones. Si está alterado en muchas derivaciones, cambios secundarios, alteraciones del QRS. Como vimos en la primera diapositiva y después otra más vimos: hipertrofia, bloqueo, marcapasos, repoblación precoz en jóvenes y atletas, alteraciones electrolíticas, fármacos digital, antidepresivos, pericarditis aguda, miocardiopatía. Eso lo vimos de que es una alteración difusa de las 12 derivaciones. Si se altera en pocas derivaciones, por ejemplo en 2 o 3 o un poco más, estas tienen relación atómica, suelen ser cambios isquémicos. Relacionados anatómicamente, suelen ser cambios isquémicos, que quiere decir infartos o anginas. Repolarización, onda T. Normas básicas de estudio: ¿cómo nosotros detectamos que una T es patológica? Primero, fisiológicamente es más alta cuanto mayor altura tiene el QRS. QRS tiene amplio potencial, y la R también acompaña, mejor dicho, la T. Asimétrica, siempre asimétrica debe ser. Primero, la rama ascendente es más lenta y más larga por lo siguiente, y la descendente es más corta, baja más rápido. Esa es la característica de la onda T en general. En derivaciones frontales o de los miembros, es positiva si el QRS es positivo. Puede ser plana o negativa en D3 y ABL, aunque en ABL suele ser positiva. Porque son derivaciones que generalmente están, digamos, saliendo de la perpendicularidad que tienen los ejes en el cuadrante inferior. En ABL es negativa y en el resto es positiva. Derivaciones precordiales, negativa en B1 y B2, a partir de ahí positiva, independientemente del QRS. Independiente, aunque el QRS sea negativo, ella debe ser positiva. La T es simétrica, grande, picuda y invertida con respecto al QRS y en pocas derivaciones congruentes, probable isquemia. T simétrica, grande, picuda o invertida con respecto al QRS y en pocas derivaciones congruentes, descartar isquemia. Los vectores estos fueron los que al inicio tratamos de explicar por dónde se produce la despolarización del corazón. Eso ya ustedes tienen que leerlo. Los datos mínimos del enfermo para colocarlo en el electro son nombres, edad y fecha. Eso, los otros datos son para pacientes internados. Pacientes ambulatorios, la consulta de esos 3 datos son importantes. QRS, causas de bajo voltaje y causas de alto voltaje del QRS. Bajo voltaje, mala calibración del papel. Ancianos pueden tener QRS con bajo voltaje. El enfisema, el mixedema, el derrame pericárdico o pleural y el infarto agudo del miocardio. Causas de alto voltaje: vagotónicos y asténicos, quiere decir donde predomina el sistema vago. Hipertrofias ventriculares, alto voltaje. Miocardiopatía hipertrófica,
alto voltaje. Bloqueos de rama, alto voltaje. Wolf, Parkinson White, alto voltaje. Y mala calibración del papel igual que arriba, ¿no? Voltaje. Debemos inspeccionarlo en las desviaciones precordiales, que son las de mayor voltaje, en busca de alto o bajo voltaje. Hay numerosos criterios, pero si insistimos, se trata de un curso como para estudiantes de cardiología pregrado. Esto no tiene importancia, esta regla mnemotécnica. Voltaje alto también dijimos que no tiene importancia, pero podíamos, para tener, digamos, algún concepto, sumar la R más alta y la S más profunda y que no sea más de 40 milímetros, si es normal, y si es más de 40 milímetros, puede haber hipertrofia, digamos. Pero no es tan exacto. Hay bajo voltaje si ninguna precordial supera los 8 milímetros. En la otra definición dijimos, si ninguna R y ninguna S negativa, ¿no? Va a superar los 8 milímetros de profundidad o altura. Alto voltaje por hipertrofia del ventrículo izquierdo, aquí ven B5 y B6, ¿no? Ven D1 y ABL, y ven la profundidad de B1 y B2, la onda S. La onda P. La onda P representa la activación auricular y la contracción sístole auricular. La onda P representa la activación auricular. Del nódulo sinusal se activan las aurículas. Y la contracción sístole auricular. Cuando no existe habitualmente, estamos ante una fibrilación auricular u otro tipo de arritmia que enmascara la onda P. Cuando la onda P no existe, estamos ante una fibrilación auricular u otro tipo de arritmia que enmascara la onda P. Es muy útil en el estudio de las arritmias y las tiras de ritmo se deben realizar en direcciones donde se vea bien la P. Siempre cuando vemos un electro, debemos ver si está todo lo que conocemos de un electro normal. Si está la P, es importante para que sea ritmo sinusal. Si está el QRS normal, entonces probablemente no hay alteraciones de ventriculares, ¿no? Cuando no existe habitualmente ya, es muy útil en el estudio de las arritmias, sí. El ritmo, cuando hay P sinusal, la P es positiva en D2. ¿Por qué? Porque tiene el mismo eje que el ventrículo, por consiguiente D2 es más 60 grados, el ventrículo generalmente está a 60 grados, y la P es negativa en ABR, generalmente, y la separación isoeléctrica de la onda P y el QRS, porque hay un intervalo, hay una parada cuando se llega el estímulo al nódulo auriculoventricular. Entonces hay una pequeña parada que es el segmento PR, separación isoeléctrica. Morfología, la P solo negativa en ABR, en general en un corazón normal. Negativo bifásica en B1, a veces B2, generalmente bifásica. Positiva en D2, D3 y ABF. ¿Por qué? Porque como sigue el mismo eje del ventrículo, entonces van a ver el vector que va hacia ella, hacia el electrodo del corazón. La porción positiva es mayor que la negativa cuando es normal, porción positiva mayor que la negativa. Las medidas máximas son 2.5 milímetros de ancho por 2.5 de alto. Esto es solamente para recordar, porque generalmente las medidas máximas son 2.5 de ancho, pero son 0.12 segundos. Y hacia arriba no debe ser más de 2.5. Utilizarlo como regla mnemotécnica, solamente para eso, para recordar los detalles. Crecimientos. Cuando crece el lado derecho o la aurícula derecha, la P es picuda
y estrecha, N2 de 3ABF, que ve en pared inferior. Entonces es picuda y estrecha. Es una B chica apretada, ¿no? Y con punta arriba. Se acompaña de crecimiento del ventrículo derecho. La onda P del lado derecho. ¿Por qué se agrandó? Se ve sobre todo en neumopatías crónicas, como la EPOC, la fibrosis pulmonar, etc. Dice neuro, pero es neumopatías crónicas. Y en estos casos, esa característica de la morfología de la onda P se llama P pulmonar. Cuando es izquierda, cuando la aurícula izquierda es la que está grande, generalmente hay una P ancha y bifásica en B1, con parte negativa mayor que positiva, se acompaña de hipertrofia ventricular izquierda y es típica de la estenosis mitral y de la hipertensión arterial, de la sobrecarga de presión que ya hablamos, ¿no? Se llama P mitral, esa onda P ancha. Bloqueo de rama derecha. Entonces los bloqueos pueden dividirse en bloqueos intraventriculares y bloqueos auriculoventriculares. Los intraventriculares son bloqueos de rama, hemibloqueos y bloqueos de rama. Los bloqueos de rama pueden ser bloqueo de rama derecha y bloqueo de rama izquierda. Y los bloqueos auriculoventriculares son bloqueos de primer grado, segundo grado y tercer grado. Así se clasifican los bloqueos. En su clasificación más simple. Los bloqueos de rama derecha. ¿Qué características tienen? El electrocardiograma o el QRS en el electrocardiograma es ancho. ¿Qué significa eso? Más de 3 cuadritos de anchura. O más de 0,12. Morfología de M en B1 y B2 en derivaciones derechas. Eso no es tan frecuente. No, a veces se da, pero no significa. Siempre que vamos a encontrar la M en B1 o B2. Hay cambios de secundario de la repolarización. Quiere decir, la onda T, el ST y la onda T sufren algunos trastornos. El eje eléctrico frontal del QRS a la derecha. Eje a la derecha. Y aquí en B1 se nota porque es negativo. Generalmente cuando la eje está a la izquierda, D1 es positivo, con máximo bifásica. Pero en D3, fíjense en D3, positivo. ABR isodifásica. Cambio secundario de la repolarización, eje eléctrico frontal del QRS a la derecha, y si el eje es muy izquierdo, sospechar asociación con el bloqueo anterior izquierdo, P pulmonales. Puede verse en personas sanas, pero también, o sea, el bloqueo de la derecha no siempre es patológico, quiere decir eso. Se ve en hipertrofia ventricular derecha, en EPOC corpulmonales, se ve en la comunicación interauricular, osteosecundum, tipo osteosecundum, en las cardiopatías congénitas. El bloqueo completo de rama izquierda de las TGIS el electrocardiograma del QRS se ha hecho en muchas derivaciones, diría en todas, pero en una se nota más que en otras. El QRS es mayor de 0,12 si es menor es incompleto. El QRS tiene que ser mayor de 0,12. La morfología de M en B5, B6. Cambio secundario de la repolarización en STT. Patológicos con QRS ancho. Eje eléctrico frontal del QRS izquierdo. Hipertrofia ventricular izquierda asociada. El bloqueo de rama izquierda siempre es patológico, excepto el marcapaso, que también es patológico, digamos, pero es por el marcapaso, pero el corazón generalmente ya está deteriorado. Entonces, el bloqueo de rama izquierda es patológico. Suele ser patológico y casi siempre asociado a hipertrofia ventricular izquierda. ¿Cuándo podemos ver? En la hipertensión arterial, en la cardiopatía isquémica, en el infarto, en la estenosis aórtica. Dificulta el diagnóstico de infarto cuando ambos coexisten. Nos basamos entonces en el electrocardiograma de enzimas ECO. Cardiografía, área de cinética y clínica.
Cuando hay bloqueo de rama izquierda y hay infarto, no se puede diagnosticar en general. Por eso hay que recurrir a las enzimas cardíacas para poder hacer la diferencia. Electrocardiograma en ancianos normales pueden aparecer uno o varios de los mencionados. O sea, ¿qué quiere decir el electrocardiograma en ancianos? Que es diferente, no, sino que tiene sus características especiales. El QRS puede ser de bajo voltaje. El QRS ancho y mediano por defectos de conducción interventricular. Crecimiento pobre de las RS en precordiales. Ondas QS en B1 y B2 por fibrosis septal. Desviación del eje frontal a la izquierda por horizontalización del corazón e hipertensión arterial. El eje entonces se desvía a la izquierda. Aplanamiento de las ondas TS. Alteración inespecífica de la repolarización. FA de causa senil, es decir, fibrilación auricular. Tendencia a la bradicardia y bloqueo por fibrosis del sistema de conducción. Tendencia a la bradicardia y fibrosis por fibrosis del sistema de conducción, como enfermedad de Lev, fibrosis de las vejez y enfermedad de Lenegre, fibrosis del sistema periférico de conducción. También estos bloqueos son debidos a calcificación senil de los anillos valvulares aórtico y mitral, PR largo generalmente. En ancianos generalmente tiene tendencia a ser PR largo porque el estímulo tiene dificultades a veces por el tejido que es más duro, más fibrosis. Alteraciones que serían patológicas en el joven, siendo sintomáticas, no tienen significado en el anciano. Se debe revisar siempre la plurifarmacia que se da en este grupo de edad como causa de alteraciones en el electro. Entonces ustedes tienen que ver si la persona mayor toma bastante medicamento, puede tomar betabloqueadores, y a veces el betabloqueador baja mucho la frecuencia cardíaca, puede tener bradiarritmia y puede tener mareos y hasta síncopes. Nunca se debe perder de vista que el electrocardiograma es solo una prueba complementaria en el diagnóstico, que siempre se basará en una buena historia clínica. Es muy importante disponer de electrocardiogramas previos. Debemos siempre tener una analítica básica por la frecuencia de alteraciones electrolíticas en este grupo de edad, elevación fisiológica de la creatinina sérica, deshidratación, intolerancia a los hidratos de carbono, hipotiroidismo subclínicos. Aquí vemos las extrasístoles, las arritmias del corazón. Extrasístoles son contracciones prematuras que pueden ser auriculares, que parten de la pared auricular, o ventriculares, que parten del ventrículo. Las auriculares no son tan graves como las ventriculares. Otro factor que las hace más graves es que sean de diferente foco, como en el ventrículo. Si son de diferente foco, hay mucha posibilidad de que hagan complicaciones, taquicardia ventricular y hasta parada cardíaca. Entonces, las arritmias auriculares son por focos ectópicos en la pared auricular. Contracciones prematuras se llaman a las extrasístoles. Son latidos prematuros con QRS ancho cuando son del ventrículo. Cuando son de la aurícula mantiene la morfología de la contracción auricular o del estímulo de la despolarización auricular. Se clasifican por morfología de bloqueo completo de ramo derecho o bloqueo completo de ramo izquierdo. Quiere decir, cuando son del lado derecho parece el lado izquierdo. Parece bloqueo de ramo izquierdo. Cuando son del lado izquierdo aparece bloqueo de rama derecha. Mayores de 0,14 segundos, menores monomorfas. Ahí también hay otra clasificación dependiendo de si las arritmias solamente van a depender de un foco o de varios focos. Entonces, monomorfas, porque solamente utiliza un foco para producir la arritmia. Y cuando son más focos, van a aparecer arritmias de diferentes lugares del corazón, y eso es peligroso. Eso puede ocasionar una fibrilación ventricular y una parada cardíaca.
monomorfas o polimorfas, o monotópicas o politópicas. Son monomorfas o polimorfas, pero es mejor decir monotópicas o politópicas, o de un solo foco o de varios focos, con periodo de acoplamiento fijo o variables. Son los espacios que dejan posterior a la extrasístole. Bigeminadas cuando hay un latido normal y una extrasístole. Trigeminadas cuando hay dos latidos normales y una extrasístole. Pareadas cuando hay dos extrasístoles seguidas. En tripletes cuando son tres seguidas. Más de 4 ya se llama taquicardia ventricular en torsades de Point, que es un tipo de arritmia grave. Se pueden presentar las extrasístoles, primero que nada, se presentan y son más frecuentes y más graves en un corazón deteriorado. Segundo, el QT largo, con el uso de digital, hipopotasemias, uso de antidepresivos tricíclicos, menotiacinas, antiarrítmicos del grupo 1 también pueden ocasionar más arritmia. Aquí, además, hay arritmias interpoladas que no tienen pausa compensadora. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se produce la arritmia, el intervalo de tiempo que demora en volver un ritmo normal es mayor que el ritmo que venía teniendo el paciente. O sea, demora más. Y esa es la pausa compensadora, que en los ventrículos es mayor. Con pausa compensadora completa o incompleta, con fenómeno de R sobre T, es un factor que la extrasístole, mientras más cerca de la T, pues hay mayor posibilidad, mayor riesgo de taquicardia ventricular. En sanos o cardiopatías, miocardiopatía y valvulopatía. Se puede presentar en personas sanas también, pero son pocas y generalmente son auriculares. Desencadenadas por el esfuerzo y la taquicardia o por la bradicardia en el sueño. Generalmente las extrasístoles, cuando el corazón no está muy lesionado, pueden ser el esfuerzo o la frecuencia cardíaca rápida o por la bradicardia. Aquí tenemos dos extrasístoles, aparentemente, yo creo que son de diferentes focos, pero como la una está más arriba, de repente es nomás por eso. Estas son monofocales, o sea, digo, si están en el mismo momento son polifocales. Aquí estas tenemos dos seguidas, ¿no? Pareadas se llaman. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Nadie quiere preguntar. Muy bien, entonces quiere decir que saben electro, que entendieron y entonces nos vemos el lunes en la práctica, si hay trabajo, y en la clase del martes.